de los resultados que tuvimos, y entonces por eso lo digo. Ahora, ¿qué elementos tengo? La verdad me falta a mí la información suficiente tecnológica para poder argumentar, pero estoy plenamente convencido de que quien maneja a detalle esto lo puede explicar con mucha seguridad. Me decía el tema de los costos. Bueno, la urna electrónica tiene un costo de $2,000 aproximadamente, $1,900, $2,000, y nosotros hacíamos un cálculo que en 2 elecciones y media se desquitaba el costo, digamos. Sin embargo, si hacemos la elección en forma conjunta con el IFE, pues entonces en menos tiempo, porque estamos en ese momento haciendo, digamos, 2 elecciones. Entonces, propiamente en elección y media se podría recuperar. ¿Cuántas veces se puede utilizar la urna? Nosotros la que tuvimos, la usamos 30 veces en eventos vinculantes y 70 veces en presentaciones. Se mandó a Chihuahua, a Chiapas, anduvo por diferentes partes de la República Mexicana. La verdad es que es N cantidad de elecciones que se podrían recibir a través de estas urnas, y entre más se utilice, más se abarata. Y estoy hablando de la urna que tiene un costo de $2,000, pero si vamos a internet, no, pues en el internet nada más elaboramos un software, y entre más gente vote, pues por supuesto que nos sale muchísimo más barato, porque el software es uno y tiene un costo único. En el caso concreto del Instituto Federal, del Instituto Electoral del DF, para utilizar el voto por internet, lo que hicimos, pues no nos alcanzó el tiempo para que la UNAM nos desarrollara el software, fue ver qué había en el mundo. Descubrimos las 2 mejores empresas, Everyone Phones en Estados Unidos y Saitel en España. Las invitamos, vinieron a presentar sus productos. Invitamos a diputados de la Asamblea Legislativa, partidos políticos, representantes de partidos políticos, magistrados del Tribunal Electoral del DF, a la Sala Superior. Ellos no fueron magistrados, pero sí mandaron gente, y técnicos nuestros, el área de técnicos del Poli y nuestra área de informática, y fueron las que estuvieron cuestionando a estas gentes que vinieron a presentar sus productos. Finalmente contratamos a la empresa Saitel de España. Y repito, el resultado fue espléndido. El costo es alto. Sin embargo, yo aquí quiero darles un dato. Aprende uno mucho ahora que uno vive estas experiencias. Yo recuerdo en el año 2000, cuando se decidió aceptar el voto de los mexicanos en el extranjero, decíamos, hay más, esto afirmado por el IFE, hay más de 7 millones de votantes en Estados Unidos. Si llegara a votar la mitad, pudiera llegar en algún momento a definir la elección. He descubierto, esto no es un caso mexicano, esto es un caso mundial, vota aproximadamente el 1.5% de los extranjeros residiendo pues en el extranjero. Nosotros aquí esperamos votaciones de millones, nunca se va a dar, se vota eso. Ahora decimos, es muy alto el costo, habría que ver. El Distrito Federal recibe más de $1,000 millones por remesas. Este país recibe alrededor de sobre $20,000 millones en remesas. Y me parece que el costo, que fue de 60 millones de pesos, hasta donde yo recuerdo, bien vale la pena para no tener mexicanos de primera y de segunda. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por sus comentarios, maestro. Tiene la palabra nuestra compañera diputada Lisbeth Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Bueno, muy buenas tardes, maestro Ángel Díaz Ortiz, al igual que el compañero que hace rato vino a la entrevista, pues en el caso de cuando estuve en la Asamblea Legislativa, pues me tocó tratar y ver, observar desde afuera y como órganos autónomos el trabajo y el desempeño de cada dependencia. Y más allá de las facultades y más allá del sistema de organización que tiene el propio Instituto Electoral del Distrito Federal, hay varios temas que me preocupan. Me voy a centrar en eso y no en su ensayo, porque en el caso de su ensayo sé que es su tema principal,
que es su prioridad dentro del instituto fue la urna electrónica, pero esto trastoca otros temas que me parecen fundamentales. Primero que nada, el asunto de la difusión. ¿Cómo logramos que el Instituto Electoral Federal tenga un verdadero contacto con la ciudadanía? Yo observé y observo en el Instituto Electoral del Distrito Federal esa carencia en la parte de la difusión, en la parte de construcción de ciudadanía. Otro tema que me parece fundamental es su postura acerca de la fiscalización interna de los recursos de su propia dependencia, tanto del Instituto Electoral, del Distrito Federal, en el sentido de que de pronto estos órganos autónomos son muy costosos, algunos, para la ciudadanía, y se le pone obviamente más peso a la parte del gasto corriente que al asunto del factor humano de trabajo operativo, que es en donde se debe de descargar finalmente la mayor cantidad de presupuesto. Me parece, desde mi punto de vista, que debe de haber más austeridad y una mejor distribución de los recursos al interior de estos órganos autónomos. Y otro tema que me parece fundamental, ¿cómo evaluaría usted la instrumentación del modelo de comunicación política de las últimas 2 elecciones federales, así como también a nivel estatal a través del Sistema Integral de Administración de los Tiempos CIATE y del Centro Nacional de Control de Monitoreo, así como de la instalación de los centros de verificación y monitoreo, sobre todo porque estos nos han sido muy altísimos en su costo y verdaderamente no puedo pensar que se hayan ido una serie de spots de radio y televisión, en este caso sin ninguna forma de compensación. ¿Cómo calificaría la participación de la UNAM en la coadyuvancia con la elaboración de estos monitoreos correspondientes? Y un tema final que me parece fundamental que tiene que ver con la urna. La urna efectivamente es un modelo, me parece tecnológico muy eficiente. Yo era muy escéptica ahora que fue el asunto del voto de los mexicanos en el extranjero. Creció el número de participación, todavía obviamente es muy reducido para lo que esperábamos, pero me parece que fue su único tema dentro del Instituto Electoral. Creo que usted debió de haber jugado un papel más protagónico y de trabajo al interior del propio instituto. Yo personalmente lo vi muy ausente de los otros temas que son para mí mucho más importantes, sobre todo el tema de la participación ciudadana y sobre todo el tema del asunto de todas las resoluciones, de los asuntos de la atención a los comités, del asunto precisamente de regular toda esta parte electoral. Usted tomó ese tema y de ahí no lo sacamos, entonces sí quisiera saber por qué y cuál es su propuesta en concreto más allá de ese tema, al ser usted candidato a este órgano federal. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra maestro Díaz Ortiz, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada, por darme la oportunidad de comentar efectivamente otros temas que no sean específicamente ahora el del voto electrónico. El tema de la fiscalización. Ahí están mis intervenciones dentro del seno del Consejo General, opinando con relación a ese órgano autónomo dentro del órgano autónomo. Tuve la oportunidad de conocer más o menos a detalle este tema de la fiscalización en el instituto porque presidí la comisión de fiscalización durante 2 años. Y allí me pude percatar, lo primero, que los contadores no hablan el mismo idioma que los abogados que al final traducen el resultado de una inspección. Entonces yo me reunía todos los martes de 10 a 11 de la mañana con el área completa de fiscalización y traté de que hablaran el mejor idioma. Ahí pude conocer que el área de fiscalización, el área contable, es un área muy técnica y muy profesional.
Por poner un ejemplo, porque aquí también se ha comentado, el prorrateo. Sí, los partidos tienen primero el derecho de decir cómo prorratean sus gastos. Pero a la hora que llega a la unidad técnica de fiscalización, primero debo de cruzar la información que yo ya tengo de todo lo que observé. Nosotros en los 40 distritos estamos peinando los lugares, nos están reportando. Todas las gentes que salen a capacitar nos dicen, encontré una barda en tal calle, y le toman medidas y toman fotos. Encontré pendones, todo nos lo están reportando. Por lo tanto, cuando el partido llega y me dice voy a prorratear, le digo, no, espérame, déjame además preguntarle al IFE cómo estás tú también prorrateando lo mismo. Y el IFE y el IEDF cruzan información. Por eso, lo que el partido dice que el prorrateo fue así, después la autoridad lo modifica. ¿Qué sucede? El DF estaba pasando con mayoría de razón a nivel nacional. El candidato a la presidencia, que es el que tiene el mayor carisma, el mayor arrastre, pues ni se entera que en la Mixteca oaxaqueña el candidato a diputado por ese distrito, pues utiliza la fotografía del candidato a la presidencia y dice, pues vamos juntos y vota por mí en este distrito. Se tiene que contabilizar para el presidente. El presidente ni enterado. El área que lleva contablemente estos gastos para la campaña del presidente, ni enterado de que en esos lugares ya se tomó nota de que allí hay publicidad de ese candidato a la presidencia. Entonces, les quiero decir que esto es algo muy técnico. Se llevan meses investigando, yendo a las empresas para checar que efectivamente la empresa existe, que la factura fue bien emitida, etcétera. Y después de eso elaboran un dictamen. Se le pasa al área jurídica, de allí mismo de la Unidad Técnica de Fiscalización, elabora el proyecto de resolución y se le pasa a los consejeros para que dentro de 48, 72 horas vayamos a la sesión de Consejo General a levantar la mano. ¿A qué horas vamos a tener tiempo de revisar con detalle aquello que fue trabajado de una manera profesional durante meses? No hay tiempo. Y entonces se lleva a ese órgano colegiado y se politiza el asunto. ¿Qué sugiero que debe pasar con la Unidad Técnica de Fiscalización? ¿Debería pasarse al Tribunal Electoral? Al final es una resolución de una sanción. ¿Y en dónde nos inspiramos para sancionar? Pues en el Código Penal. ¿De dónde un consejero ciudadano que no es perito en derecho electoral, que no es perito en derecho penal, va a resolver en definitiva ese asunto cuando eso estuvo trabajado pues por los contadores? Entonces a mí, de veras, yo lo propongo con todo respeto, me parece que esa área completa, aprovechando la experiencia porque se requiere muchos conocimientos para poder ir detectando cosas, habría que pasarlas al área del Tribunal Electoral. ¿Cómo podemos hacer para que la ciudadanía participe más o cómo nos podemos acercar? La verdad es que la convivencia con algunas otras instituciones y similares a las nuestras nos llevó a hacer algunos ejercicios similares. ¿Qué hacíamos para el día de la jornada electoral? Y por eso inclusive llegamos a tener votaciones un poquito más altas que las del IFE. Decíamos, convenio con las primarias, que se le deje de tarea al niño el viernes, previo al día de la elección, que nos platique el lunes en la mañana, traiga por escrito cómo le fue acompañando a su papá o a quien sea en su familia, lo acompañó a votar. Cuéntame cómo votó. Y eso nos hizo subir en un 12% la votación. Esa es una manera de acercarnos al ciudadano en el momento de la elección. Perdón, pero ya rebasé mi tiempo. Esta comisión siempre ha sido tolerante y con apertura, maestro. Muchas gracias por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Esther Quintana, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Maestro Ángel Rafael Díaz Ortiz, buenas tardes. Bienvenido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En su ensayo, maestro, usted se enfoca en 2 temas, ya de sobra repasados aquí por los compañeros que me han precedido en la palabra: las urnas electrónicas para la recepción del voto y el voto por internet. Y efectivamente, en el estado de Coahuila, yo vengo de Coahuila, yo era representante del grupo, del Partido Acción Nacional
en la mesa cuando se estrenaron las urnas. Y sí fue algo que vino a innovar, porque no lo puedo negar, que le dio inmediatez a los resultados, en fin, todo lo que aporta la tecnología. Pero infortunadamente todavía, y hablo de Coahuila y obviamente también del país, pero en Coahuila específicamente, todavía a estas alturas, maestro, no se ha podido implementar el que se reciban los votos en toda la entidad federativa a través de la urna electrónica, por diversos problemas que usted ya conoce y que también se han ventilado aquí en la mesa. Y además, déjeme decirle que las máquinas no son infalibles, y usted lo sabe también, ¿verdad? Bien, usted menciona que también a nivel internacional pues se ha utilizado la urna electrónica. Menciona entre otros países a la India, acaba de señalar a Brasil, y en su ensayo señala a Venezuela. Nada más a guisa de comentario, en Venezuela hubo quejas, denuncias, porque decían los votantes que cuando le daban el clic a la máquina únicamente aparecía la cara del que ahora dice que se transfigura en un pájaro y que le chifla. Bueno, pero yo no quiero hablar de eso, porque de eso ya hablaron mucho aquí. Yo quiero hablar de otros aspectos. Yo he estado leyendo su currícula y pues tiene usted una larga experiencia en la administración, sobre todo en el Poder Judicial, y también como consejero y secretario de Estudio y Cuenta y secretario particular de la Presidencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado electoral, consejero electoral. ¿Ha sido usted consejero electoral o es en este momento, maestro? No, lo fue usted hasta enero del 2013. Y yo quiero preguntarle, hoy en día las elecciones, ojalá que se resolvieran en las urnas, ¿verdad? Está muy judicializado todo esto. Y obviamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues tiene mucha chamba, como se dice coloquialmente, después de que pasa la elección. Y en diversas ocasiones y diversos asuntos, pues tiende el Tribunal Electoral en un momento determinado, seguramente, pues a emitir una sentencia, pues con criterios que a los consejeros en un momento determinado, pues no están de acuerdo con ellos, ¿verdad? Pero digo, es un tribunal y emite una sentencia. A mí me gustaría mucho conocer cuáles son, porque usted es consejero, ya lo fue, cómo asume usted una circunstancia de esta naturaleza que le ordena el tribunal que lo haga. O sea, ¿cuál es la reacción de usted? ¿Cómo lo hace? Y si nos pudiera compartir un ejemplo, no se imagina cómo se lo agradecería. Pregunto en este sentido, porque yo no lo conozco, maestro, sí, y yo quiero tener una idea, porque el día que tengamos que votar, yo quiero votar con plena conciencia, porque es una responsabilidad. Entonces, por eso le hago este tipo de cuestionamientos, porque además de que estoy clara de que alguien que aspira a ocupar un cargo de esta naturaleza, que es de grave responsabilidad y que obviamente tiene que tener conocimientos académicos, conocer la materia, pero además de todo eso, también es importante, para mí es importante en lo particular, conocer al hombre que va a estar sentado en esa silla. Quiero conocer cómo serían sus reacciones en un momento determinado, porque es un puesto muy criticado, usted lo sabe, maestro, ¿sí? Porque nunca le da a la gente gusto a nadie, a uno les dará gusto y a otro no les va a dar gusto, pero yo quiero conocer su temperamento, su templanza, es fundamental para mí y mucho le agradecería que me contestara. Gracias de antemano. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, maestro, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada, por esta oportunidad. Efectivamente, fui 14 años magistrado electoral federal y después de ser 14 años magistrado y de estar pues diciéndole al IFE, así se interpreta, así se aplica la ley, corrigiéndole la plana, como vulgarmente decimos, me toca estar del otro lado de la mesa, como consejero electoral. ¿Cuál fue la frase que yo reiteradamente le decía a mis compañeros consejeros del Instituto Electoral del DF? Compañeros, si hacemos las cosas conforme a la ley, no nos equivocamos. A lo mejor el partido que nos propuso no le gusta, pero al final
nos van a agradecer que todo se haga con estricto apego a la ley. Esto fortalece a las instituciones. ¿Para qué nació el IFE y para qué nació el TRIFE? Para legitimar los triunfos en las casillas. ¿Cuál fue mi actuar como consejero electoral? Siempre, invariablemente, decía yo, y ahí están grabadas en las sesiones del Consejo General, las resoluciones del tribunal se acatan, no se discuten. Yo soy abogado, amo mi profesión, vivo en un país de derecho y la ley es muy clara. El instituto tiene la opción de tomar todos los acuerdos de una libertad absoluta, es un órgano autónomo, pero hay un órgano de especialistas en derecho electoral que tienen la última palabra. Y la mejor manera de vivir en paz es respetando absolutamente todo lo que el Tribunal Electoral decide. Y con mayoría de razón cuando la Sala Superior se expresa. Porque no hay techo más allá. Esa es la última palabra, esa es la verdad legal, eso es me guste o no me guste. Pudiera yo tener un punto de vista diferente, pero será en la academia, será en otro lugar donde yo lo exprese. Yo como consejero electoral en esa mesa siempre invariablemente dije, las resoluciones se acatan, no se discuten. En corto con mis compañeros, pues claro, como cualquier obra humana, y con los mismos magistrados, con Alejandro Delín que salió de acá, con Maitred, oye Maitred, no me gustó la resolución, a ver, platícame. Y quiero decirle una experiencia adicional que hice y qué pasó cuando yo era presidente de la Comisión de Fiscalización. Pues me corregía mucho la plana el Tribunal Electoral del DF. Cuando yo platiqué con mis compañeros integrantes de la Comisión de Fiscalización, me di cuenta que estábamos hablando un idioma diferente. Hablé con Maitred, hicimos un seminario en el instituto, fueron sus abogados proyectistas, nos sentamos con los contadores, con nuestros abogados que también proyectaban las resoluciones y nos dimos cuenta que estábamos interpretando de manera diferente el código. Era muy sencillo, hay que interpretarlo pues como lo va a interpretar el tribunal, porque él es el que nos va a corregir la plana. Y quiero decirle con mucho gusto que el día que yo dejé de ser presidente de la Comisión de Fiscalización, insisto, ahí también está grabado en la sesión del Consejo General, les dije, me da mucho gusto, compañeros consejeros e integrantes de este Consejo General, decirles que la Unidad Técnica de Fiscalización está en este momento en ceros, no tiene un solo asunto pendiente y el tribunal nos ha ido confirmando absolutamente todos los asuntos. Es gracias a esta comunicación que se dio entre el órgano jurisdiccional y el órgano del Instituto Electoral. Me parece que esta experiencia que yo he tenido de estar en estas dos pistas, por eso estoy aquí, para mí sería la culminación de mi carrera, no aspiro absolutamente a nada más, para mí sería un gran honor servir a mi país y darle un poco de lo mucho que yo he recibido y sobre todo en la materia electoral. Tengo 24 años, mi familia, mis hijas, de ahí hemos comido. Yo estoy muy agradecido y yo quiero retribuirle a la ciudadanía y a la democracia en la medida de mis posibilidades. Gracias. Muchas gracias, maestro. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Arnoldo Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos. Bienvenido, maestro Ángel Rafael Díaz Ortiz. He visto y he escuchado aquí sobre su currícula, una larga experiencia en cargos muy relevantes de nuestro sistema electoral, magistrado, consejero, secretario de cuenta, además es maestro en Derecho Electoral. Por eso, y los cargos han sido muy relevantes y bastante tiempo, su primer registro lo tenemos de 1990. Por eso le quiero hacer esta pregunta. Usted es un especialista de nuestro sistema electoral mexicano y quisiera preguntarle cuál es el problema principal en nuestro sistema electoral
de más urgente resolución y por qué? Y también le voy a hacer otra pregunta que le hice a otro compañero aspirante. Usted sabe que se ha estado haciendo por los medios de comunicación alguna difusión que no es de mi partido, pero sobre la creación de un Instituto Nacional de Elecciones. ¿Usted cree que es prudente la creación de un órgano electoral de esa manera? Serían mis dos preguntas. Por su atención, muchas gracias, maestro Ángel Rafael Díaz Ortiz. Gracias, diputado. Tiene la palabra, maestro Díaz Ortiz, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado Arnoldo, quisiera comentar lo siguiente. Me dice, ¿cuál es el tema más urgente? Y yo veo varios. Ya he mencionado hace un momento, decía yo que la unidad técnica de fiscalización pase al tribunal. Decía yo que cuando haya elecciones concurrentes se ponga una sola casilla. Decía yo que hay que recibir la votación por medios electrónicos. Pero otro gran tema que yo no veo que nadie lo toque es los resultados. En cuanto llega la casilla al distrito, que se den a conocer los resultados, que no nos esperemos 3 días. Eso es de la época muy pasada de la Comisión Federal Electoral. En el año de 1994, la Sala Regional Durango anuló una elección, no recuerdo exactamente, me parece que era en Nayarit, porque se entregaron más del 30% paquetes fuera del tiempo. 1994. Desde entonces el IFE trae una estructura impresionante, sabe perfectamente bien en qué lugares, además julio, época de lluvias, crece el río, etcétera, tiene toda una infraestructura, helicópteros van, se recogen en una casilla aquí, en la otra, ¿verdad? Y no ha vuelto a haber entrega extemporánea de paquetes. ¿Por qué los guardamos 3 días? No lo entiendo. Me parece que avanzaríamos muchísimo con que casilla que se entregue, casilla que se contabiliza, como se hace en el DF, como se hace en el Estado de Hidalgo, como se hacen en muchas entidades de la República. ¿Qué otro tema es urgente? Es importante corregir esto de que el voto de los extranjeros se reciba a través del voto del correo certificado. Hay países que ni siquiera existe el correo certificado. Hay que interpretar, en Estados Unidos no existe el correo certificado, pero sí existe el correo registrado. Bueno, pues hay que interpretarlo así, porque si no, no se podría recibir la votación. ¿Y qué hay que hacer para hacer el documento postal certificado? Hay que ir a las oficinas centrales de correos, hay que llenar formularios que no están en español, que nada más están en inglés, etcétera. Es muy complicado, hay que pagar para eso. Afortunadamente ahora el IFE corrió con esos gastos, se celebró el convenio con Cepomex y afortunadamente eso se disminuyó, pero hay que quitarlo. Son candados que los pusimos para las elecciones del año 2000, pensando que iban a votar millones. Ya descubrimos que así no es. Ya les dije que es el 1.5 lo que sucede en el mundo entero. Me decía una mexicana, alguna vez que platicamos, me dijo, yo hago exactamente lo mismo, nada más que al revés. Yo tengo que andar viendo que los franceses de México hasta Panamá voten. Y es cierto lo que está diciendo, igual los franceses votan el 1.5 de todos los franceses residiendo en México y en todo Centroamérica. No vamos a tener votaciones millonarias, pero me parece que no podemos tener mexicanos de primera y de segunda. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Revisar este procedimiento para elegir consejeros. Desafortunadamente ha ido permeando cada vez más que los consejeros son nombrados por las cuotas de los partidos políticos. ¿Cómo podemos blindar requisitos para el consejero? No es el que escribe más libros ni el que tiene más doctorados, es el que tiene más experiencia en procesos electorales. No hay 2 procesos electorales iguales, cada proceso es un enorme curso, es un verdadero doctorado cada proceso electoral, aprendemos muchísimo. Hay una enorme cantidad de consejeros, de magistrados, de directores ejecutivos que han vivido
procesos y procesos electorales. Allí está el semillero. Pónganle todos los candados del mundo, que se demuestre que tiene una amplia experiencia, bien probada, en órganos electorales, porque no es, repito, nada más de escribir libros, es de vivir esto, es de sentir mi enorme responsabilidad de rendirle a la ciudadanía, respetar ese voto, que se fortalezca la democracia en mi país. Eso es lo más importante. Y luego le podemos poner otros candados adicionales si quieren, que exista un filtro. Con todo respeto, esto es un filtro político, pongámosle otro tipo de filtro. ¿Por qué no que pase primero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se hace para nombrar a los magistrados electorales? Y después del filtro, que venga este órgano político, porque estoy convencido de que este es el que debe de nombrar. No tengo la más mínima duda, pero que el filtro se haga en otra parte. Me parece, y lo digo con el absoluto respeto. Y finalmente, si no se llegaran a estas mayorías calificadas, pues a la suerte. Pongamos en la urna, ¿cuántos? 3, 4, 5 nombres. Y por insaculación, que no se lo deba a nadie, que no sea el consejero que le va a rendir cuentas al partido A o al partido B. Ojalá pudiéramos crecer en ese tema. ¿Qué otros temas urgentes? Bueno, pues el 134 de la Constitución. Perdón, nuevamente ya me volví a pasar de tiempo, señor presidente. Tiene usted Mil tiempo. disculpas, pero concluya, maestro. muchísimas gracias. ¿Qué otros temas urgentes? Regular el 134 constitucional y, por supuesto, las últimas reformas constitucionales. Es de urgente necesidad. Muchas gracias y perdón por haber abusado aquí 2 o 3 veces del tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputadas y diputados. Muchísimas gracias, maestro. Toda vez que ha concluido esta ronda de preguntas, se le agradece a usted su asistencia y se llama al siguiente candidato agendado, al doctor Jacobo Alejandro Domínguez Gudini. Señor presidente, dejaría comparecencias por parte de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados en esta jornada que está realizando de comparecencias para lograr un lugar en el Instituto Federal Electoral. De esta manera despedimos esta transmisión y le pedimos que siga pendiente porque esta cobertura especial que está realizando el canal del Congreso continúa porque aún faltan 3 comparecientes. Entre ellos destacan, entre otros, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Roberto Leonardo Duque Roquero y José Fernández Santillán. Muchas gracias y manténgase en sintonía. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.